Soy Elara. El día que mis padres empujaron una maleta por el suelo y me dijeron que me fuera, fue el mismo día que el Estado me llamó y me entregó un cheque por $5,3 millones. Me dijeron que era una vergüenza, una carga, que no valía nada. Y empujaron esa maleta como si me estuvieran sacando de su historia para siempre. Pero lo que no sabían es que antes de que se pusiera el sol, compré la misma casa de la que me echaron sin que se dieran cuenta. ¿Crees que eso es lo peor? No lo es, porque lo que descubrí después desmontó generaciones de mentiras. Aquella mañana de principios de otoño, la luz del sol se filtraba por las cortinas, pintando motas de polvo en el aire inmóvil de la cocina. El tintineo de un tenedor contra un plato, ya desportillado por el uso y el tiempo, era el único sonido que se atrevía a romper el silencio. Tenía 28 años, y aunque había logrado mantener mi independencia económica desde hacía años, las circunstancias recientes me habían obligado a regresar al hogar familiar, una casa de 2 pisos en los apacibles suburbios de Burlington, Vermont. Me aferraba a una taza de té de hierbas, tibia en mis manos, una bebida que mi madre, Sara, había servido sin una palabra, su mirada perdida en la ventana, sus pensamientos a kilómetros de distancia. Mi padre, Arthur, sentado frente a mí, tamborileaba con el pulgar en su teléfono, su atención completamente absorbida por la pantalla. Sabía que algo se avecinaba. Esa sensación inquietante que se instala cuando uno se convierte en un desorden en el lugar que una vez fue suyo. La semana anterior, un virus invernal me había dejado postrada en cama, y mi contrato de arrendamiento temporal en la ciudad había terminado. Había regresado a casa por unos días, con la promesa de mis padres de darme espacio para recuperarme y encontrar un nuevo lugar. Pero ese espacio se había convertido en un abismo de miradas esquivas y silencios cargados. Mi hermana, Chloe, con 32 años y un aire de superioridad recién adquirido tras su ascenso en el trabajo, lo había dejado claro con sus susurros y miradas juzgadoras. ¿Todavía aquí, Elara? Ya no tienes 15 años. Deberías tener una vida propia. Su voz, afilada como un cuchillo, cortaba el aire con cada palabra no pronunciada. Cuando mi madre finalmente habló, su voz era extrañamente profesional, desprovista de emoción. Elara, creemos que es hora de que te valgas por ti misma. Su mirada no se encontró con la mía. Parpadeé, sin estar segura de haber oído bien. Mamá, tengo un trabajo a tiempo completo. Pago mis propias cuentas, mi auto, mi teléfono. Estoy buscando un lugar, solo necesito un poco más de tiempo. Ya has tenido tiempo suficiente, Elara, interrumpió mi padre, sin apartar la vista del teléfono. Tienes casi 30 años. Es hora de que dejes de ser una carga. Mi estómago se contrajo. No era sobre el tiempo. Era sobre mí. Chloe apareció en las escaleras, con una sonrisa de suficiencia. No estás casada. No tienes hijos. Y sigues aquí. La forma en que lo dijo, como si fuera una falla de carácter, me perforó el alma. Mi madre se alejó de la estufa y deslizó algo por el suelo hacia mí. Chocó contra la pata de mi silla. Era la maleta, esa vieja maleta azul marino que había usado en la universidad, con el asa deshilachada y una pequeña calcomanía de una hoja de arce que había pegado en mi segundo año. No la había visto en más de una década. Levanté la vista, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Hablas en serio? No hacemos esto por crueldad, dijo mi padre, su voz monótona. Simplemente creemos que es hora. Como si yo fuera un proyecto que debía ser archivado. Tienes 20 minutos, dijo mi madre, secándose las manos con una toalla. Chloe se cruzó de brazos. Les dije que te lo tomarías a mal. No dije nada. No pedí un día más. Simplemente me levanté. No empaqué nada. No me ofrecieron nada. Todo lo que tenía estaba guardado en el garaje o tirado en algún lugar de la casa. La maleta aún estaba medio cerrada. La levanté. Su peso me resultaba desconocido, pero de alguna manera me tranquilizaba. Al llegar a la puerta, mi madre me llamó. «Espera». Me giré. Me lanzó un gorro de lana, gris y un poco deshilachado. Lo reconocí. Ella lo había tejido para mí durante mis primeras vacaciones de invierno de la universidad. Lo había usado el día que me fui de nuevo a la escuela, llorando en la parada del autobús. «Toma», dijo, «para que no te congeles. No somos monstruos».
Lo miré en mi mano por un segundo más de lo necesario. Luego me di la vuelta, regresé al porche y lo coloqué con cuidado sobre el felpudo. Lo sé, dije. Por eso duele. No di un portazo. No grité. No pregunté por qué. El silencio era la única dignidad que me quedaba. Caminé por la entrada, arrastrando la maleta como el fantasma de cada no eres suficiente que nunca decían en voz alta, pero que se manifestaba de mil maneras. En la parada del autobús, me senté en el banco frío y me ajusté el abrigo. No tenía un plan, ni dinero, ni un apartamento asegurado, pero aún respiraba. Tenía tranquilidad y tiempo. La calle estaba vacía, salvo por algún coche que pasaba zumbando de vez en cuando. Vi cómo mi aliento se difuminaba en el aire matutino y conté cuántos cumpleaños, días festivos y emergencias lo había dejado todo. Lo di todo. Me dieron 20 minutos. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Una notificación de la Comisión de Lotería Estatal. La vibración del teléfono en el bolsillo de mi abrigo me sobresaltó. Mis dedos, entumecidos por el frío, forcejearon al sacarlo. Una sola alerta brilló en la pantalla, más brillante que el sol naciente. Comisión de Lotería de Vermont. Notificación oficial. Al principio, pensé que era basura. Algún mensaje de spam intentando engañarme para que me estafaran. Pero algo en el formato, el sello, la redacción, no era genérico. Era oficial. Lo miré fijamente. Luego abrí el mensaje. Estimada señorita Elara Vance, nos comunicamos con usted como titular de un boleto ganador verificado del sorteo número 2345. Su participación ha acertado los 6 números. Premio estimado, 6.500.000 pesos. Parpadeé 1, 2 veces. Entonces metí la mano en la cartera, con manos temblorosas, al sacar el papelito que había escondido detrás de mi tarjeta de biblioteca caducada. Casi lo tiré cuando vacié mi bolso la semana pasada. Los bordes estaban doblados. Una mancha de café se filtraba en la esquina, pero los números seguían siendo legibles. 17, 28, 41, 05, 33, 9. Volví a leer los números del texto. Eran exactamente iguales. No recuerdo el sonido que emití, pero no era de alegría, ni siquiera de alivio. Era una especie de risa. Corta, aguda, casi amarga. De esas que sueltas cuando sucede algo tan absurdo que no puedes confiar en que sea real. Todavía no. 2 semanas antes, estaba de pie bajo la luz fluorescente de una gasolinera junto a la salida 12, con los ojos nublados después de dar clases particulares a estudiantes nocturnos en el Centro de Educación para Adultos. Me dolía el cuerpo. Tenía la garganta irritada. Y tenía un montón de ensayos sin calificar en el coche. Estaba exhausta y me sentía invisible. Había cogido una botella de agua, una barra de granola y, por impulso, un billete de lotería. Una de esas decisiones que tomas no porque creas que vas a ganar, sino porque por $10 puedes comprar 10 minutos de esperanza tonta. El cajero, un hombre corpulento de ojos cansados y lengua afilada, arqueó una ceja al escanear el billete. Otro más que se une al desfile de delirios, preguntó con una sonrisa. Le ofrecí una sonrisa forzada. Se acercó más. Quizás te ayude a tener una mejor familia si ganas. Se rió entre dientes. Yo no. De vuelta en la parada, el frío ya no me azotaba. Mi mente estaba en otra parte, a 1000, dando vueltas, reviviendo cada recuerdo de sentirme ignorada, invisible. ¿Qué haría con 6.5 millones de pesos? La primera respuesta fue estúpidamente automática. Podría ayudarlos. Podría pagar su hipoteca. Comprarle a mamá un coche mejor. Crear un fondo para la Universidad de los Hijos de Chloe. Ese pensamiento duró 3 segundos. Entonces, otra verdad me golpeó con más fuerza. Me habían echado con menos compasión que la que jamás le había mostrado a un gato callejero. Mi mano flotaba sobre el teléfono, con el pulgar temblando sobre el nombre de mi madre en la agenda. Por un segundo, pensé en llamar. No para presumir, solo para escuchar si su voz sonaría diferente si lo supiera. Pero no lo hice. En cambio, abrí la aplicación del hotel y reservé una habitación en el centro de Burlington, un lugar cálido con sábanas limpias y cortinas gruesas. Por primera vez en años, pedí algo para mí. Té de manzanilla y una comida de verdad.
sin preguntar si alguien más necesitaba algo primero. No, dejaba que guardara dinero por si mamá necesitaba ayuda con la compra o Chloe necesitaba un descanso con los niños. Solo yo tomando una decisión para mi propia comodidad. De vuelta en esa tranquila habitación de hotel, envuelta en una toalla después de la ducha más caliente que había tenido en meses, mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de voz de Chloe. No quería escucharlo, pero lo hice. Para que lo sepas, mamá dice que dejaste un desastre en la habitación de invitados. ¿Qué clase? No esperes volver. Colgó sin esperar respuesta. Me senté en el borde de la cama, con la toalla empapada y la mano apretando el teléfono con demasiada fuerza. No lloré. No me enojé. Borré el mensaje. Luego busqué en la maleta una camisa limpia. Y entonces la vi. Doblado en una esquina, casi camuflado en el forro, estaba el gorro de lana, el que mamá me había tirado, el que había olvidado. De alguna manera, había acabado conmigo, como un hilo suelto que no había cortado. Lo recogí despacio. El hilo estaba más suelto de lo que recordaba, estirado y desteñido. No lloré. Tampoco lo tiré. Lo doblé con cuidado y respeto, y luego lo guardé en el fondo de la maleta, debajo de mi ropa. A la mañana siguiente, entré al banco con un sombrero, una maleta y un comprobante de cobro de millones. Las puertas de cristal del banco se abrieron con un suave silbido al entrar, con las ruedas de la maleta traqueteando suavemente tras de mí. El gorro de lana estaba cuidadosamente metido bajo el brazo, no para abrigarme, sino como un recordatorio, un símbolo, uno que no estaba segura de si quería conservar o desechar. Eran poco más de las 9 de la mañana. La sucursal estaba silenciosa, demasiado silenciosa. La alfombra amortiguaba cada paso. Las luces fluorescentes zumbaban levemente en el techo. Una fila de cajeros esperaba tras sus puestos, todos vestidos de azul marino a juego, con sonrisas educadas. Me acerqué a la más cercana, una mujer unos 10 años menor que yo. Su etiqueta decía Lila. Levantó la vista del monitor, parpadeó al mirarme, luego bajó la mirada a la maleta y volvió a mi rostro. Su sonrisa vaciló. «Hola, ¿cómo puedo ayudarle hoy?», preguntó, con la mirada ya recelosa. No la culpaba. Probablemente parecía alguien que hubiera dormido en un banco de autobús. El mismo abrigo, las mismas botas, todo igual. Nada en mí parecía millonario. Deslicé el periódico por el mostrador. «Por favor, verifique esto y llame a su gerente», dije con calma. Lo miró de reojo y se quedó atónita. Sus dedos vacilaron sobre el teclado. Luego se aclaró la garganta y contestó. No aparté la mirada. No me inquieté. Si tenían que dudar de mí otra vez, que fuera la última. Pasaron unos minutos, ocupados únicamente por el suave tecleo y los murmullos de los escritorios cercanos. Entonces, un hombre con traje gris oscuro salió de la trastienda. «Señorita Vance», dijo, extendiendo la mano. «Soy David, el gerente de la sucursal. Pasemos a mi oficina». Fue cortés, pero lo noté en su postura. El cambio de desdén a la discreción. Un vistazo al documento y el tono cambió. El comprobante era real. El dinero era real. Me senté frente a él en un amplio escritorio de roble, con el sombrero y la maleta a mis pies. Me ofreció agua. La rechacé. «Tendremos que iniciar el proceso de verificación formalmente, por supuesto», dijo, tocando una tableta. «Tardará unos días en que los fondos estén completamente disponibles, pero esto me cambia la vida. Felicidades». Asentí una vez. «Me gustaría abrir una cuenta de inversión privada». «Por supuesto, podemos guiarte en todo. Te conviene trabajar con uno de nuestros asesores fiduciarios». Hizo una pausa, mirando su monitor. «Vance, ¿por casualidad tienes parentesco con Thomas Vance?» Venía hace años. Administraba el fideicomiso de la familia Vance. Mis dedos se tensaron alrededor del reposabrazos. «No lo creo», dije con cautela. «¿Qué fideicomiso?» «Ay», dijo David, frunciendo ligeramente el ceño. «Probablemente no me corresponde decirlo, pero él se encargaba personalmente de todo el papeleo. No era una cantidad enorme, pero sí considerable. La mayoría destinado a sus nietos, creo. Soy una de ellos». El silencio fue tajante. «Ya veo», dijo, con la voz ligeramente tensa.
Puedo comprobar lo que es público, pero tu nombre no aparece en los beneficiarios actuales. Supongo que nunca. No respondió. Simplemente esbozó esa sonrisa que da la gente cuando no quiere que la demanden. Me fui poco después, con los papeles en una carpeta ordenada y la tarjeta del gerente guardada al dorso. El sol brillaba demasiado afuera. Me puse unas gafas de sol que no recordaba haber empacado y caminé hasta encontrar un pequeño salón de hotel abierto para servir café temprano. Estaba tranquilo, solo había 2 personas más en la habitación. Un hombre leyendo el Wall Street Journal y una mujer revisando su teléfono. Me hundí en un sillón de cuero y me ajusté el abrigo. En mi regazo, descubrí recuerdos que no había tocado en años. Recordé el concurso de deletreo de 5º grado. Había pasado semanas preparándome, memorizando palabras que nadie más en mi clase podía pronunciar. Concienzudo, ofisca, crisantemo. El día que gané, volví a casa radiante. Papá levantó la vista del televisor y dijo, «Qué bien, pero tu hermana acaba de entrar al equipo universitario». No era decepción. Era indiferencia. Esa fue la primera vez que comprendí que el amor en mi familia venía con un marcador que yo no podía ver. Y, por alguna razón, siempre empezaba con retraso. Años después, cuando Chloe no pudo pagar el alquiler durante la universidad, lo cubrí. Me saltaba las cenas. Hacía doble turno en la biblioteca y le daba todo lo que tenía. A veces les mentía a mis padres, fingiendo que tenía una extensión de beca solo para explicar por qué no me quedaba nada. Nunca me preguntaron. Simplemente me dejaron hacerlo. No por generosidad, sino por ser desechable. Pero ahora tenía un número asociado a mi nombre que no podían ignorar, y no tenía nada que ver con su aprobación. Terminé mi té lentamente, saboreando cada sorbo. Más tarde ese mismo día, volví al banco y me encontré con una asesora llamada Maya. Tenía una mirada amable, no hizo preguntas innecesarias y me lo explicó todo sin la menor condescendencia. Cuando me entregó los últimos papeles para firmar, me detuve. ¿Nombre de la cuenta?, preguntó. La miré, luego bajé la vista a la página. El avance, dije, solo la mía. Sonrió. Perfecto. Mi firma era firme. Por una vez, no sentí que estuviera tomando prestado el futuro de nadie. Sentí que estaba escribiendo el mío. Salí del banco con una carpeta en la mano y una calma indescriptible. No felicidad, todavía no, sino algo más firme. Determinación. Para cuando llegué a la entrada de la casa de la tía June en un pequeño pueblo de Vermont, la mañana se había convertido en una tarde gris y tranquila. La calefacción de mi coche seguía calentándose mientras permanecía aparcado un minuto entero, intentando decidir qué decirle. Había pasado al menos un año desde nuestra última conversación, quizá más. Recogí la maleta, me colgué el bolso al hombro y toqué el timbre. 2 suaves campanadas resonaron en el interior. La puerta se entreabrió con un crujido. Ella estaba allí de pie, con un delantal espolvoreado con harina y una cuchara de madera aún en la mano. Su cabello se había vuelto completamente canoso desde la última vez que la vi. «Elara», parpadeó, sobresaltada. «Bueno, supongo, pensé que te quedabas con amigos. Eso me dijo tu mamá». Le di una sonrisa cansada. No mencionó la maleta, ¿eh? Su mirada se desvió hacia el asa desgastada que tenía en la mano. Algo se reflejó en su rostro. Culpa, tal vez. O recuerdo. «Pasa», dijo finalmente, haciéndose a un lado. La casa olía a canela y clavo. Probablemente había estado horneando algo casero. June siempre hacía las cosas a la antigua usanza, incluso con sus arrepentimientos. Nos instalamos en la cocina. Apreté con las manos una taza de té que ella sirvió sin preguntar. Ella estaba ocupada en la encimera cortando manzanas para una tarta que, claramente, no necesitaba preparar para evitar el contacto visual. ¿De verdad te echaron?, preguntó en voz baja. ¿De verdad? Así sin más. Asentí. El silencio entre nosotras se hizo más denso. No era nuevo, solo más profundo. ¿Recuerdas aquella cena de cuando tenía 15 años? Pregunté. Estabas allí. Mamá y papá te invitaron a ti y al tío Roy antes de que falleciera. Frunció el ceño ligeramente. Aquella en la que tu mamá preparó ese pollo al romero. Y le sugerí que ayudara con el negocio familiar.
Dije que quería aprender cómo funcionaba. Pensé que si me ganaba la vida, sería más importante. Asintió lentamente. Lo recuerdo. Mamá me lo dijo sonriendo. Qué amable, pero no contratamos a gente para obras de caridad. June hizo una mueca. Odié eso. No dijiste nada. Lo sé. Se secó las manos con una toalla y se sentó frente a mí, doblándola sobre la mesa como si se estuviera preparando para confesarse. Necesito preguntarte algo, y quiero la verdad, dije. ¿Por qué nunca dijiste nada sobre el fideicomiso? Su boca se abrió y luego se cerró. Miró hacia la ventana, donde las ramas desnudas rozaban suavemente el cristal. Me dijeron que no formabas parte de esto por tu propio bien, dijo finalmente. Que necesitabas encontrar tu propio camino, que nunca prosperarías si te acomodabas demasiado. Solté una risa amarga. Eso no es protección, June. Es castigo. Querían que fuera pobre. Me mantuvieron a la deriva para que no hiciera preguntas. Negó con la cabeza. No estaba de acuerdo. Pero tus padres tomaron una decisión pronto. Siempre fuiste tú a quien no podían predecir, a quien no podían guiar, así que cerraban las puertas antes de que pudieras encontrar la llave. Sus palabras cayeron como piedras. Quise gritar, tirar la taza, llorar o irme. Pero no lo hice. En cambio, me quedé mirando la masa de pastel que se formaba bajo sus manos. Bordes perfectos, siempre impecables, siempre compuestas. Decidieron los papeles pronto, dijo en voz baja. Chloe, la heredará, tú, la ayudante. Yo, se suponía que debía quedarme callada. ¿Por qué me escuchaste?, pregunté. Porque cuando no lo hice, también me ignoraron. Es un patrón, cariño. No eres la primera. Eso me afectó más de lo que esperaba. Nos sentamos en silencio. El único sonido era el tic-tac del reloj de la cocina y el leve burbujeo de las manzanas en la estufa. Después de un rato, se levantó, caminó hacia la despensa trasera y regresó con un pequeño sobremanila. Estaba amarillento por los bordes, sellado con cinta adhesiva. No debía guardar esto, dijo. Tu madre me pidió que lo destruyera. No lo hice. Lo tomé con cuidado, con manos temblorosas. Dentro había una carta doblada escrita a mano por mi abuelo. Su firma aún estaba en negrita. Leí las primeras líneas y me quedé paralizada. Me había nombrado a mí, no a Chloe, ni a los otros nietos. A mí. Siempre dije que debería haberle correspondido a quien tenía la visión más clara, escribió. El Ara ve lo que otros no ven. La beneficiaria original. Cerré la carta. Lo sabías, dije. Ella asintió. No sabía cuánto importaría hasta que borraran tu nombre. No sabía qué harían como si nunca hubiera existido. Me puse de pie. La silla crujió detrás de mí. Mi voz sonó firme. No estoy aquí solo por venganza, June, sino por la verdad. Me miró a los ojos. Entonces será mejor que estés preparada para lo que viene después. Volví a meter la carta en el sobre. La guardé en el bolsillo interior de mi abrigo y volví a coger la maleta. Ya había hecho la maleta. El viaje a Boston duró poco más de 3 horas, tiempo suficiente para que se me revolviera el estómago y luego se relajara. No tenía otro plan que ir. Eso, en sí mismo, me pareció una pequeña revolución. Me había comprado un vestido el día anterior. Líneas limpias, colores llamativos, sin florituras, no caro, pero elegido por mí para mí. De esos que no susurraban, me esforcé demasiado, pero aún así conseguí destacar en una sala llena de lentejuelas y risas de champán. El bar de la azotea resplandecía con luces doradas sobre mesas pulidas y vasos relucientes. El horizonte se reflejaba tras el cristal. El personal se movía como sombras con chalecos de smoking. Era el ambiente favorito de Chloe. Elegancia para el espectáculo, exclusividad para el deporte. Entré y me detuve. Su risa me llegó antes que su mirada. Entonces me vio. Todo en su rostro se congeló excepto sus labios. ¿Quién te dijo dónde estaba esto?, preguntó. Ni me inmuté. Nadie. Interpreto la ciudad como antes te interpretaba a ti. Su mandíbula se contrajo, pero no armó un escándalo. Ese no era su estilo. No delante de desconocidos. Alguien me entregó una pequeña placa.
Plástico blanco con un cordón. Atención al cliente. Decía. Un error. Pero mi hermana no lo corrigió. Claro que no. Lo saqué despacio y lo coloqué sobre la mesa de mármol que nos separaba. Incluso ahora, dije con calma. ¿Te avergüenza que aparezca con mi propia ropa y mi propio nombre? Chloe cogió una copa de vino y bebió un sorbo sin responder. Algunas cabezas se giraron. Mi presencia no había pasado desapercibida. Podía sentir el peso de las miradas, jadeos silenciosos, un par de susurros. ¿Es su hermana? Señaló una mesa lejana, cerca de las puertas corredizas que daban a la terraza. Puedes sentarte ahí. No me moví. Un hombre se acercó con una bandeja de aperitivos. Chloe sonrió de oreja a oreja. Gracias. Tomaremos 2. Hizo una pausa y volvió a mirarme. En realidad, solo una. Me di la vuelta y caminé lentamente hacia la barra. Pedí un vaso de agua, luego di la vuelta y me apoyé en la barandilla cerca del borde de la terraza. El horizonte de Boston parecía tranquilo, inconsciente. Me aferré a eso. Poco después, oí un tintineo de cristal en la voz de Chloe. A la familia que te apoya, dijo, levantando su copa. ¿Y qué sabe cuándo mantenerse en su sitio? Una suave oleada de risas incómodas recorrió la multitud. Alguien chocó sus copas de todos modos. Apreté el tallo de la mía con más fuerza. Mis nudillos se pusieron blancos. El sobredejune pesaba en mi bolso. No lo saqué. Todavía no. En cambio, me disculpé y me dirigí por el pasillo hacia los baños, solo para respirar. Fue entonces cuando lo vi. Un boceto enmarcado colgaba en la pared cerca de la entrada del baño. Líneas suaves a lápiz coloreadas con delicadeza infantil. Una niña y un perro bajo un árbol. Era mío, dibujado a los 8 años, después de que muriera nuestro perro, Buddy. Pero estaba firmado por Chloe. Me acerqué y tracé la esquina. Mis iniciales originales habían sido borradas, apenas visibles bajo el laminado, lo justo para que volviera a sentir el ardor. Ni siquiera mis crayones estaban seguros a tu lado, murmuré casi para mí. Mi corazón volvió a la normalidad mientras caminaba de vuelta a la fiesta. La multitud se había vuelto más discreta, las bebidas fluían con más fluidez. La música cambió a jazz suave. Chloe posó para fotos con un grupo de amigos que no veía desde la universidad, de esos que me habían eliminado de su lista de amigos después de que mi madre me llamara demasiado sensible en Navidad. Y luego me acerqué al DJ. Levantó la vista cuando me incliné y le hablé en voz baja. Arqueó las cejas. ¿Estás segura? Totalmente. Pasaron unos segundos antes de que sonaran las primeras notas. La canción favorita de nuestro padre, Cats in the Cradle de Harry Chapin. Cruda, lenta, pesada. No encajaba en este ambiente de risas y oro. Ese era el punto. Chloe dejó de reír. Mamá, sentada cerca de la barra, apartó la mirada. Me dirigí solo al centro de la pista y bailé. No para ser vista, no para reclamar espacio, sino porque podía. Mi cuerpo se movía con un ritmo tranquilo, anclado en algo que no tenía nada que ver con ellos. El peso de los años, las mentiras, los papeles que me impusieron como ropa usada. Todo se alivió en ese momento. Cuando la música se apagó, nadie aplaudió, pero nadie interrumpió. La sonrisa de Chloe no regresó esa noche, pero la mía sí, y la llevé hasta la oficina de mi abogado. Dejé atrás la azotea mientras el crepúsculo se cernía sobre Boston, una silenciosa oleada de luz y calor. El repiqueteo de los tacones era diferente ahora, no con sumisión ni duda, sino con un ritmo que sonaba más a puntuación. A las 8 de la mañana siguiente, ya estaba sentada en una oficina de gran altura cerca de Capli Square. Paredes neutras, puertas de cristal, un aire acondicionado que zumbaba sutilmente como si tuviera secretos. La recepcionista me saludó cortésmente, recorriendo con la mirada mi sencillo blazer azul marino y el sobretamaño legal que llevaba en la mano. No necesitaba que nadie se impresionara. Solo necesitaba que se hicieran las cosas. La señora Davis, una asistente legal, me llamó desde un costado. Estamos listos para registrar la LLC cuando usted lo esté. La seguí a la sala de conferencias acristalada. Deja el sobre. Esta entidad custodiará todas las inversiones vinculadas a la lotería, las contribuciones benéficas y las futuras adquisiciones,
Dije con calma. No hay familiares en los documentos, ni enmiendas externas del consejo, ni firmas aparte de las mías. Dudó solo un momento y asintió. Entendido. Mientras revisaba el archivo, introduje un segundo juego de documentos con la etiqueta Propiedad 789 Maple Street. Levantó la vista. Transferencia de propiedad. Proceso de desalojo, dije, mientras bebía un café que alguien había dejado intacto. Los inquilinos actuales están violando la ocupación. Parpadeó. Conoce a los inquilinos. Son mis padres. No le ofrecí más. No preguntó. No por frialdad, sino por principios. Habían tardado meses en cobrar el dinero de la lotería. Anónimo. Protegido. Aproveché bien el retraso. La casa en Maple Street se había comprado a través de una de mis sociedades fantasma. Sin burocracia, solo maniobras limpias y legales. Me echaron pensando que era su dominio. Resulta que estaban ocupando el mío. Recuerdo 6 semanas atrás. El agente me entregó el bolígrafo al cierre. ¿Segura que no quiere la escritura a su nombre? Estoy segura. Sonrió, suponiendo que se trataba de impuestos. No sabía que se trataba de recuperar el mismo terreno del que me habían borrado. De vuelta al presente, escribí mi firma en la última página, deslicé la carpeta por la mesa y me puse de pie. Sigamos adelante, dije a la sala. Al otro lado de la ciudad, se produjo el primer temblor. El teléfono de Chloe vibró durante el brunch. Su tercera mimosa no había sido tocada. Se presentó una notificación de desalojo. Maple Street Holdings, LLC, contra sus inquilinos actuales. Se le corrió un poco el lápiz labial al quedar boquiabierta. Ella lo hizo. La voz de June sonó entrecortada por el altavoz cuando la llamaron. Ella no empezó esta guerra, dijo con suavidad. Pero creo que por fin la está poniendo fin. No necesitaba oír el pánico para sentirlo. Para ellos, la casa era más que madera y clavos. Era su sede, su versión de legado. El mío luciría muy diferente. Esa misma tarde, me senté frente a una mujer llamada Brenda, directora del refugio para jóvenes sin hogar de Esperanza Renacida. Nos conocimos en un tranquilo café cerca del Boston Common. Estoy aquí en nombre de un donante anónimo, dije, deslizando un cheque certificado sobre la mesa. Parpadeó al ver la cantidad. ¿Segura?, susurró. Hay una condición, añadí. La sección de becas se llamará Fondo El Ara. Está destinada a jóvenes que están reconstruyendo sus vidas, becas educativas, formación profesional y viviendas seguras. A Brenda se le humedecieron los ojos. ¿Sabes lo que esto significa para nosotros? Esto lo cambia todo. Se le quebró la voz. La conocía vagamente. Años atrás, mi madre se había burlado de ella en una recaudación de fondos de la iglesia, llamándola esa mujer soltera con complejo de salvadora. Ahora, allí estaba, albergando una esperanza que no podían tocar. Me fui en silencio, rechazando una foto o una declaración. No necesitaban saber que era yo. La única persona que lo sabía era yo. Al anochecer, ya estaba de vuelta en casa. El pequeño porche daba al oeste, sobre una hilera de árboles que se tornaban rojizos con el suave inicio del otoño. Preparé té de manzanilla y miel. El teléfono vibró justo cuando me acomodaba en la mecedora. Chloe, ya lo saben. Sin asunto, sin puntuación, solo eso. No respondí. Ni siquiera volví a mirarlo. En cambio, dejé que el vapor me envolviera la cara. El aire seguía cálido, pero algo había cambiado. Por primera vez, el silencio no pesaba. Transmitía paz. Creían haberme enterrado bajo la vergüenza. No sabían que había construido una escalera con cada piedra que tiraban. Después del té en el porche, no dormí mucho. No por el estrés, sino por la claridad. Esa clase de quietud que no te adormece, sino que te arma. Al amanecer, no revisé los titulares. No me hacía falta. Sabía que le darían un giro. Y así fue. A las 3 de la tarde, mi hermana estaba en un programa matutino local de Boston. Presentadora impecable, decorado con flores, sofá de terciopelo. Se veía demasiado cómoda en Chloe. Su voz era melosa. Su cabello, cuidadosamente rizado, parecía inocente.
La pantalla debajo de ella decía, ruptura familiar tras un golpe de suerte en la lotería. Mi hermana rompe su silencio. La observé desde mi apartamento en voz baja, con el té frío en la mano. Siempre ha tenido problemas, dijo Chloe, estirando las patas como si buscara compasión en el aire. La acogimos cuando nadie más lo hizo. Pero en cuanto llegó el dinero, se le cayó la máscara. Está amargada, desagradecida, distanciada por algo. El anfitrión, visiblemente incómodo, murmuró algo sobre esperanza y sanación. Chloe sonrió, con la barbilla levantada. No estaba hecha para la responsabilidad familiar. Hay gente que no lo está. Y, francamente, me alegro de que la hayamos ayudado cuando lo necesitaba. Parpadeé lentamente. No solo estaban reescribiendo la historia, la estaban sindicando. De vuelta en la oficina, mi equipo legal ya estaba en marcha. Mientras Chloe se presentaba como la heroína herida, mi asistente se conectaba a nuestro buzón de prensa seguro. El programa se transmitía en vivo, lo que significaba que aún no era demasiado tarde. Solo escribí 2 palabras. Sube ahora. 2 minutos después, la transmisión del presentador cambió. La pantalla parpadeó. Entonces, audio, no nuestras caras, solo sonido. La voz de Chloe, nítida, innegable, desde el pasillo de casa de nuestros padres. Saquen la basura. Están muertos para nosotros. Y su esposo detrás. Le arrancaremos ese cheque de las manos frías si es necesario. El programa se congeló. Aire muerto, luego un frenético ruido, corte a comerciales, luego una caída total de la transmisión. Al atardecer, el video tenía más de 3 millones de visualizaciones. LifeMe que expone mentiras familiares. Las etiquetas se escribieron solas. Las secciones de comentarios se llenaron de frases como, se la llevó. Eso es aceptar un saco de boxeo. Se acaba de cancelar en HD. Ese presentador merece una indemnización por riesgo. Al anochecer, me senté con la última verdad que no había tocado, el viejo testamento de mi abuelo. Había estado enterrado en un archivador de la tía June, un borrador sin firmar de hacía años. Mi nombre figuraba primero no solo como beneficiario, sino como heredero principal, indiscutible, escrito a mano por mi abuelo, para el ara por su constancia, luego tachado, fechado semanas antes de que ganara la lotería. No solo me habían repudiado. Intentaron borrar la parte donde una vez creyeron en mí. Escaneé el documento, lo archivé digitalmente, discretamente, con mi equipo legal. Dejémoslo hablar. Sin publicaciones virales, sin pies de foto, sin hashtags, solo hechos. En todo el país, el ciclo de noticias cobró fuerza. Las pantallas mostraban, una al lado de la otra, la entrevista de Chloe y el momento en que se cayó el micrófono. La frase estafadores de al lado se volvió tendencia. Las ediciones de TikTok combinaron sus frases con música dramática. Y entonces la encontraron. Una foto del día de mi desalojo. Yo en la acera, con la maleta a mi lado, el gorro de lana cayéndome de la mano. La cámara de la puerta de un vecino la había grabado. Con fecha y hora incluidas. Esa imagen impactó. Incluso desconocidos empezaron a publicar. No se desecha a un hijo así. Se fue en silencio y aún así gritaban. Se convirtió en un símbolo. No solo de mí, sino de todos los que han sido desechados por quienes decían amarlos condicionalmente. Chloe y su esposo cancelaron su próxima aparición. La iglesia retiró discretamente su foto del tablón de anuncios. Un primo con el que no había hablado en años me envió un mensaje. No tenía ni idea. Lo siento. No respondí. Hay disculpas que no necesitan respuesta, solo reconocimiento. Intentaron usar la vergüenza como arma en televisión en directo, pero resulta que la vergüenza ya había cambiado de bando. Entrar en un tribunal conlleva un peso, incluso cuando tienes razón. Me ajusté el cuello del abrigo, el mismo que llevaba el día que estuve frente a casa de mis padres solo con una maleta y un sombrero. El abrigo aún olía ligeramente a cedro y a vergüenza. No lo usé para llamar la atención. Lo usé porque me recordaba la sensación de supervivencia cuando nadie te ofrecía refugio. La sala del tribunal no estaba abarrotada, solo unos pocos periodistas en la parte de atrás, algunos empleados y, por supuesto, Chloe, sentada rígida junto a su abogado,
con los labios apretados en una línea que nada tenía que ver con la humildad. Levantó la vista una vez. No parpadeé. La señora Chen. Su abogado empezó con una voz que sonaba como una sonrisa burlona. Demandar a la familia por difamación y apropiación indebida. Esto no le sentará bien al tribunal. Huele a venganza emocional. Mantuve la voz serena, y reescribir la vida de alguien públicamente en televisión no. El juez no pareció hacerle gracia a ninguno de los dos. Terminamos los alegatos iniciales rápidamente. La parte de Chloe argumentó que yo estaba resentida, era inestable y codiciosa, que se trataba de ganar la lotería y de un rencor arraigado. Pero entonces mi parte habló y no empezamos con el dinero. Empezamos con una cifra, una cuenta conjunta que abrí cuando tenía 14 años. Mi primer pequeño trabajo freelance, diseñar una invitación de cumpleaños para una pareja local. Me pagaron en efectivo. Mi padre depositó el dinero por mí, dijo que así era más seguro. Le creí. Mostramos los registros de transacciones y luego los retiros, todo sin mi autorización, incluso años después de mudarme. Y después de que desalojaran al demandante, mi abogado preguntó, pasando la página a la última, y se dirigió al empleado del banco en el estrado de testigos. Sí, confirmó. Los retiros se realizaron con la tarjeta del titular de la cuenta secundaria, aún activa en el perfil del señor Chen. Después del desheredado, repitió mi abogado, dejando el silencio pendiente. Este caso, dijo, no se trata de la lotería. Se trata de décadas de supresión silenciosa, de ser tratada como una utilidad en lugar de como una hija. Chloe se burló. ¿De verdad vamos a actuar como si un par de cientos de dólares del instituto fueran un delito? Me incliné hacia el micrófono. No era la cantidad, era el mensaje. Nos deben por existir. Se oyeron jadeos leves, pero audibles, pero nada comparado con lo que vino después. Mi tía June se puso de pie en la última fila. Su señoría, dijo con voz temblorosa pero firme. Con permiso, quisiera reproducir un mensaje de voz que me dejaron en el teléfono hace 2 semanas por accidente. La jueza asintió. June tocó el altavoz. La voz de mi madre se escuchó entrecortada. Si gana este caso, lo perderemos todo. ¿Por qué no la dejaron desaparecer? La sala del tribunal dejó de respirar. El abogado de Chloe cerró su carpeta lentamente, como si eso pudiera detener lo que acababa de estallar. El juez frunció el ceño. Eso no es solo negligencia, es deliberado. Chloe se abalanzó sobre su esposo, siseando. Dijiste que lo habían borrado, replicó. Tú eres la que no pudo callarse en televisión. Los periodistas garabateaban más rápido. El juez golpeó el mazo una vez, 2 veces. Basta. 30 minutos después, el veredicto fue a mi favor. Daños y perjuicios. Una disculpa pública obligatoria, que debía presentarse en el mismo programa donde intentaron enterrarme. Pero no sonreí. Cuando el juez me preguntó si tenía algo que decir, me levanté, caminé hacia el frente y hablé en voz baja. No necesitaba sus disculpas. Solo necesitaba que la verdad me plantara donde intentaron derribarla. Y saqué algo del bolsillo de mi abrigo, la nota de desalojo, arrugada, deshilachada, escrita con la letra pulcra y distante de mi madre. Has tomado tu decisión. No vuelvas. No la leí en voz alta. Solo la sostuve un segundo, luego la doblé por la mitad y la guardé. Al salir del juzgado, el sol me dio en la cara como un recuerdo. Guardé esa nota. No para recordar el dolor, sino para recordar el día. Me detuve, rogando por un asiento en su mesa. No giré hacia la entrada. Simplemente solté el acelerador al ver la vieja casa. Tranquila ahora. Un fantasma sin familia que la atormentara. La luz del porche estaba apagada. Las contraventanas estaban desconchadas. Un cartel de ejecución hipotecaria se balanceaba perezosamente en el poste delantero, crujiendo con la brisa como un columpio abandonado. No necesitaba aparcar. Mi nombre ya figuraba en la escritura, escondido tras una empresa fantasma. Comprado en subasta por un precio inferior al que jamás se vendió mi orgullo. Nunca se trató de venganza. Se trataba de cerrar un círculo. Me detuve en la acera de enfrente y dejé el motor al ralentí. Era una tarde de finales de primavera, dorada y engañosamente cálida.
Abrí un poco la ventanilla. El aroma a madreselva se mezclaba con la hierba cortada a lo lejos, igual que siempre en esta calle. Pero algo se sentía diferente. Ya no me dolía mirar esa casa. Esta casa ya no es un hogar, le susurré a nadie. Ya no. Apagué el motor, salí y caminé lentamente junto a la cerca lateral. La misma puerta deformada, la misma hiedra enroscándose como viejos secretos. El seto seguía allí, descuidado pero vivo. Me arrodillé junto a él, apartando las hojas húmedas y los trozos de paja de pino. Mis rodillas se hundieron en la tierra blanda al extender la mano bajo el seto. Sabía exactamente dónde tocar, donde había estado escondida la lata hacía 20 años, tras una piedra con forma de ladrillo. Seguía allí. El óxido se había colado por las juntas, pero aguantaba. Abrí la tapa con dedos temblorosos, casi esperando no encontrar nada dentro. Pero allí estaba, un puñado de Polaroids. Yo sosteniendo un cachorro, yo con un disfraz de Halloween que yo misma cosí, mi padre empujándome en un columpio de neumático, bocetos arrugados con mi nombre escrito en una esquina y una nota doblada y amarillenta por el tiempo. A mi luz más brillante, feliz 10º cumpleaños. No dejes que el mundo te opaque. Lo leí en voz alta, con la voz apenas por encima de un suspiro. Es curioso cómo la gente olvida la bondad que una vez dio, sobre todo cuando el dinero entra a la habitación. Esa nota se escribió antes de las listas de herencias, los fondos fiduciarios y la vergüenza. La doblé. No me llevé nada. Hay cosas que no necesitan ser desenterradas para sanar. Me puse de pie, me sacudí las rodillas y dejé que la tapa se cerrara de nuevo. Para cuando regresé al coche, el sol ya se había ocultado. La tarde se filtraba entre las farolas. Sonó el teléfono. Lo dejé vibrar 2 veces antes de mirar. Mamá. Me quedé mirando el nombre más de lo debido antes de contestar. Su voz se quebró primero. ¿Estás satisfecha ahora? Me recosté en el reposacabezas. No, dije en voz baja. Pero soy libre. Hubo una pausa. La dejé crecer. Ella dijo, pensábamos que nunca lo lograría sin nosotras. No grité. No me inmuté. Simplemente respondí. Tenías razón. No lo logré sin ti. Lo logré a pesar de ti. Esta vez, colgué. La línea no merecía una despedida. Más tarde esa semana, me encontré en una galería escondida en las afueras de la ciudad, tranquila y cálida, llena de obras que parecían más confesiones que decoración. Caminé hacia la parte de atrás, donde un único foco iluminaba una escultura. Mi escultura. Un cubo de resina que contenía una nota de papel arrugada con letra aún legible. Has tomado tu decisión. No vuelvas. Estaba dentro del armazón de una maleta rota, la que había traído del porche ese día. El cartel decía, herencia del olvido. Una joven cerca de mí le susurró a su amiga, esto está basado en una historia real. Me giré y sonreí levemente. Lo suficientemente real como para hacer arte. No preguntó más. Salí por la puerta trasera, dejando que el aire primaveral me envolviera. El mismo abrigo sobre mis hombros, pero una mujer diferente dentro. Y al salir, me di cuenta de que la maleta que me habían dejado llevaba más que ropa. Llevaba mi libertad.